Buenas, y haya tranquilidad, solo es para generar un poquito de tensión, porque hoy vamos a hablar de Star Wars Outlast, el nuevo título de Ubisoft. Se lanza durante el próximo día 30 de agosto. Recuerden que si tienen compradas algunas de las ediciones superiores en formato digital o si tienen Ubisoft Plus, tendrán un acceso anticipado que mañana mismo les permitirá jugar. En mi caso personal ya lo he hecho, cortesía de Ubisoft España, que me facilitó un código del videojuego, se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, pues oye, mira, nos interesa que hables de este título. Mucha confianza tienen, desde luego, sabiendo sobre todo cuál es mi opinión generalizada de Ubisoft en los últimos tiempos, que me accedan a ver este videojuego, la verdad que es bastante interesante y curioso, así que voy a dejaros mis impresiones que por supuesto, como siempre, irán sin ninguna clase de spoiler en cuanto a la historia en sí misma o por supuesto del desarrollo de los acontecimientos. Vamos a ir avanzando precisamente poquito a poco con los diferentes puntos. Los vídeos de análisis seguirán un poco este patrón en adelante. Si os gustan, déjelo en la caja de comentarios. Y arrancamos en este caso por las principales cuestiones y preguntas que serán muchos usuarios. Para jugar a este videojuego necesitas haberte visto antes las películas del universo Star Wars o conocer un poco lo que es el lore de la Guerra de las Galaxias o siquiera haber jugado algún título previo. No y no serían las respuestas. Claramente, si te has visto el universo Star Wars mediante las películas, mediante las series, pues ayuda. Por supuesto, te vas a contextualizar en muchísimas cosas y vas a vivir una experiencia mucho más inmersiva. Hay referencias dentro del videojuego a las películas en cuestión, como que comparten ese universo de una manera indirecta, en ciertos sentidos, no voy a entrar a detalles, pero que no es explícitamente necesario. El videojuego te lo contextualiza absolutamente todo y por supuesto no está relacionado con títulos previos. Se trata de una obra original de Ubisoft que se aleja un poco de lo que es el universo Jedi, de espadas láser y demás, y se focaliza más en el espionaje, se focaliza más en el entramado bélico. Por otra parte, ¿qué concepto de videojuego es este? Pues es el clásico videojuego de mundo abierto de Ubisoft, por así decirlo. Ahora, aquí hay un pequeño paréntesis, hay un pequeño asterisco, mejor dicho, ya que al final se trata de mundos abiertos, se trata de grandes zonas expansivas que están completamente separadas entre planetas, obviamente. Aquí, pues a diferencia de algunos Assassin's Creed con universos gigantescos enormes, a excepción de Valhalla, que sí tiene dos mapas diferenciados, pues todos son viajes espaciales que te van a separar un lugar de otro. Y claramente en cada uno de esos lugares las cosas funcionan de una manera relativamente distinta, al menos en cuanto a la exploración, pero la mayoría de los puntos se comparten, o sea, los biomas son relativamente similares en los aspectos más básicos, por así decirlo. ¿Y cuánto dura el videojuego? En lo personal, me he pasado la historia principal alrededor de unas 26 horas aproximadamente, que es la mitad del tiempo de lo que te abarca todo el contenido incluido. Pero como digo siempre, la cuestión no es cuánto dures, es cómo aprovechas la duración, cuál es la experiencia de juego que ofreces al jugador y si eso realmente acaba valiendo la pena. La cuestión es que en cuanto a concepto es muy similar a los videojuegos de Ubisoft. No hay grandes cambios conceptuales en cómo funcionan los mundos abiertos y los mundos cerrados. Es un título, al igual que aquellos, que bajo mi punto de vista y opinión personal, funcionan mejor sobre todo cuando estás en las misiones lineales principales que cuando estás en mundo abierto. Cuando llegas a ese mundo abierto es como que el videojuego para mí baja bastantes enteros. No sé, no lo veo un mundo abierto especialmente orgánico. Yo a los mundos abiertos de Ubisoft siempre me pasa lo mismo con ellos. Son mundos abiertos encorsetados, mundos abiertos que no funcionan si no activas determinadas misiones. No tienes nada que hacer prácticamente más allá de buscar algún coleccionable muy concreto y puntual, pero es que también se encuentran en los puntos de misiones. Pero bueno, quitando eso, debo decir que en cuanto a lo que son las misiones principales hay una cosa que me ha gustado mucho, sobre todo es la parte del sigilo. Claramente es un elemento que Ubisoft ha manejado en sus principales videojuegos durante ya varios años. Aquí el sigilo es mucho más importante que en sus últimos videojuegos. Imprescindible que te manejes bien en el sigilo. ¿Por qué? Aquí la parte de acción se penaliza más que en los Assassin's Creed. En un Assassin's Creed generalmente tienes como muchos recursos de escape. Rápidamente te puedes ir de la zona, tienes como muchas salidas, tal y que cual, tienes como los típicos grandes saltos y todo eso. Aquí, aunque tienes alternativas, si te pillan estás bien jodido. Y aquí hay muchos momentos de tienes que pasarte esto sin que te vean.
Y eso obviamente le da una experiencia más inmersiva. Y además de todo eso, la infiltración no siempre es un mismo camino a seguir. Tienes un punto común definitivo, pero puedes llegar de diferentes maneras. Si llegas por el camino relativamente fácil, porque en Ubisoft siempre hay como un camino que es el sencillito, un camino que es un poco un recorrido más guiado, pero tienes alternativas. Si vas por esas alternativas, seguramente te encuentres con cofres mucho más valiosos, algún coleccionable por aquí y por allá, al cual no vas a acceder por el camino fácil, salvo que des una vuelta bastante peculiar. El punto es ese, que el videojuego te da como alternativas de exploración dentro de lo que son los mundos cerrados y dentro del mundo abierto, pero encerrado funciona mucho mejor. Y esto es algo que viene arrastrando Ubisoft desde hace mucho tiempo, ¿no? Como que creo que podrían hacer muy buenos videojuegos lineales, pero esos mundos abiertos acaban por hacer que la gente se acabe cansando. Y en este título yo he de decir que aunque para comprobar mecánicas he hecho una relativa exploración para ver un poco por encima cómo funciona la cosa, no ha sido la parte más divertida ni la más grata. En cambio, con la historia principal, conforme va avanzando, va increciendo, hasta que llega un acto final que a mí desde luego me ha gustado bastante más de lo esperado. Y la cuestión es, ¿cómo funciona el sistema de misiones? ¿La cosa va bien o se puede hacer un poquito pesado? ¿Hay alguna clase de problema respecto a este? Pues bueno, sobre todo está basado en las facciones. Es un sistema que consiste básicamente en tú avanzas en la historia, conoces a una serie de líderes, completas una misión principal para ellos y luego a partir de ahí ya te derivan a misiones secundarias. Esas misiones secundarias a su vez también te van a otorgar la posibilidad de ganarte su favor o sencillamente tenerlos más en contra. Los clanes, o vamos a decir las facciones en este caso, se reparten por todos los planetas, o sea, te las puedes encontrar en cualquier sitio, incluyendo la órbita de los mismos cuando vas a entrar, con lo cual seguramente tengas que pegarte unos cuantos tiritos si te llevas mal, o sencillamente pasar de largo si te llevas bien. Tus decisiones lo condicionan todo. Si tú llegas a una misión de facción, no necesariamente esa misión te va a beneficiar con esa facción. Puedes en el último momento tomar la decisión de que el objeto que te has encontrado te lo quedas tú o se lo otorgas a una facción rival. Así sucesivamente. Hay como misiones muy de ese rollo, ¿no? Y claro, pues te vas ganando o perdiendo reputación. Si haces misiones en favor de una facción, a las otras no les vas a caer bien. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues lo que os he comentado antes, que a lo mejor vas por un terreno de planeta que le pertenece a uno o que allí tienen su base establecida y te cosen a tiros o sencillamente te dejan pasar como si fueras el amo del lugar. Eso depende de tus decisiones. Luego tienes al Imperio. El Imperio no está para hacer amigos. Aquí sencillamente son gente que te va a dar por saco encuentre donde te encuentres, salvo quizá las principales ciudades que tengas una orden de búsqueda. Todo eso es un sistema de karma que en líneas generales está entretenido, no se profundiza demasiado, todo se ha dicho, no te van a estar persiguiendo por todos los lugares, es un poquito encorsetado también, pero bueno, puede resultar entretenido y además alcanzar el máximo rango o el mínimo con las facciones no es especialmente complicado. Y para cerrar, más de uno me preguntará, Semos, ¿qué tal el rendimiento del videojuego? ¿Funciona bien? ¿Va todo ok? ¿O alguna cosa se les ha colado como en la Ubisoft de los tiempos oscuros? Pues bueno, en general no ha tenido problemas, más allá de alguna caída de rendimiento, la tasa de frames, sobre todo cuando estás en mundo abierto. Cuando estás en esas grandes explanadas sí que es cierto que en momentos de persecución tal y que cual, cuando hay speeds rivales del Imperio, de facciones con las que no te llevas bien, sí que es cierto que a veces cae un poco y eso te puede perjudicar en las escapadas. Por lo demás, ningún problema más allá de los que te puedes encontrar en cualquier videojuego general de mundo abierto. No, la Ubisoft de esos tiempos pasados se ha ido corrigiendo mucho los últimos años. He de decir que donde sí no se ha corregido es en venderte ese primer tráiler con unos super graficazos de la hostia y luego que el videojuego se vea bien. Este videojuego, al igual que sus títulos, maneja de manera excelente el paisajismo y la recreación del universo Star Wars, pero sí que es cierto que gráficamente ha bajado un poco con respecto a lo que nos mostraron. Por todo lo demás, guay, el videojuego en general está muy bien. Ubisoft siempre considera, aunque alguno me tenga por hater, que no hacen malos videojuegos. El problema de Ubisoft es que siempre se repite en mecánicas, en sistemas. Todos los videojuegos son básicamente el mismo, pero lo trasladan a diferentes universos. Si te gusta Ubisoft, cómo hace sus videojuegos, y si te gusta el universo Star Wars, aquí tienes un título muy competente para ello. Pero en fin, caja de comentarios para vuestras opiniones como siempre. Os invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.